La Sobeckset cruzaba una enorme meseta. En la falda se extendía una inmensa planicie verde, enmarañada con ríos que brillaban bajo el sol, y un arco de cumbres que sobrepasaban las nubes y desde las que caían cascadas. Más allá de las cumbres, encasquetado en una montaña, colgaba el gran palacio del shogun, con sus columnas, torres y escalinatas. Luego, se abría un gran paisaje verde y pálido, y por allá, apenas visible, un caserío de tiendas de campaña muy altas, de colores y franjas variadas, rodeada de carrozas empujadas por caballos enormes y peludos, cuyas crines cubrían sus ojos. Por ahí se podía ver una colina empinada, mientras la nave espacial cruzaba encima y describía un arco en el cielo. Thor supo que aquel lugar era el sitio desde donde Varuna lo había estado llamando. De la Sobeckset emergieron unas patas. La nave aterrizó suavemente sobre el pasto. Vista desde lejos, parecía un animal alado. César quitó las manos de los manubrios, suspiró y miró hacia atrás. Aquí estamos. Que Dios nos ayude cuando lleguemos al sistema solar. Nefti se ajustó los anteojos y se levantó apresurada. Thor, la gente va a estar aterrada, pueden que confundan esta nave con la del invasor y, no sucederá, la tranquilizó. Bastet, adelántate y abre la escotilla. Los demás prepárense para salir. Quiero que nos vean a todos. Lo único que faltó eran signos de interrogación sobre sus cabezas. Tengo que hablar con mi amigo. Y sé que sabrá quién soy yo tan pronto me vea. Pero ustedes vendrán para que los demás sepan que esto es un equipo, que somos una tripulación y que, hasta cierto punto, somos como ellos. Bien. ¿Hace frío afuera? Algo, contestó el vampiro, viendo el medidor en la pantalla, pero no es nada comparado con una noche en el Jumbo Jumbo. Vas a estar bien, tonta. Las luces alrededor de la cabina se fueron apagando en secciones. Meinkert descolgó un auricular de la pared y presionó una secuencia en una serie de botones holográficos. Lo ideal sería dejar los nanochips recogiendo más información antes de instalárnoslos, repuso, insatisfecho. De todos modos van a seguir haciendo el trabajo de recolección de datos aún después de colocados. Comenzarán a entender lo que los yovedianos digan poco a poco y, a su vez, ellos nos van a escuchar en su propio idioma. César se puso de perfil. Meinkert levantó lo que parecía un lector de códigos de barra y la acarició en la sien con él. Lista. Lo mismo hizo con el resto y, finalmente, consigo mismo. En cuanto a ti, Bastet, esto va a tardar mucho más que los chips, pero tu decisión es tu decisión, toma. Le alargó una pulsera plomiza. El vampiro se la colocó en la muñeca y la pulsera se cerró como una trampa. Prefiero el viejo método antes que ponerme un chip inteligente. Eso es casi como dejar que te metan a un enano en la cabeza. No, gracias, no te preocupes, repuso César. Me entretendré hablándoles de ti mientras esa porquería del medioevo se tarda horas en hacerte hablar como ellos. Caminaron por la rampa posterior a la cabina entre una maraña de cables, garrafas con combustibles extraños en las paredes y luces que corrían en el suelo como animales diminutos. Neftis interrumpió una conversación entre Thor y Meinkert para preguntarle a este último si ya sabía cómo hacer para borrar el grabador de eventos de la caja negra de la Sobeckset y eliminar así las pruebas que los comprometían en uno de los mayores delitos tipificados por la Hermandad de Planetas. El ascensor automático los llevó a la planta baja y, desde ahí, solo tuvieron que caminar pocos metros en la oscuridad, sintiéndose cercanos unos a otros. La voz de Thor hizo la pregunta final. ¿Preparados? Sí. El elfo presionó un enorme botón en la pared. Sistemas de luces doradas comenzaron a dar vueltas, un vapor caliente los envolvió y varias explosiones de aire comprimido se hicieron notar aquí y allá, a la vez que la compuerta trasera de la nave espacial empezaba a abrirse, lentamente, como una pala mecánica, descubriéndolos poco a poco. No tardaron en ver que, en pleno páramo, había dos figuras de pie, mirándolos. Las túnicas del anciano dragón se movían con el viento. Estaba erguido, con las manos juntas sobre el abdomen. La tranquilidad en su mirada resultaba impresionante. Vermión, a su lado, veía a los tripulantes que bajaban por la rampa como un niño que contempla fuegos artificiales por primera vez. Thor iba al frente y los demás formaban un triángulo tras él. Se detuvieron a pocos metros unos de otros y hubo un tenso silencio.
El patriarca, que era el más alto de todos, se inclinó lentamente. Hathor no tardó en hacer exactamente lo mismo. El dragón giró entonces su brazo hacia las tiendas de campaña allá a lo lejos, cuyos banderines se agitaban al viento. Luego se puso en marcha. El mensaje estaba claro. Mientras caminaban en esa dirección, Vernion vio la cara del dragón. Detrás, la tripulación de la Sobeckset se limitaba a seguirlos en silencio, pero Cesac y Bastet también intercambiaban miradas a menudo. No era difícil saber lo que estaban pensando. Los demás shogunes y sus comitivas estaban afuera, mirando atentamente a los visitantes. Los sirvientes se hallaban estupefactos, con sus colas inmóviles, distribuyendo las miradas entre ellos y la impresionante nave espacial que parecía un animal agazapado. El patriarca finalmente los condujo a la carpa más grande de todas, la que estaba al final del camino. Retiró un pliegue y, con el otro brazo, los invitó a pasar adentro. Hathor se dio media vuelta. «Espérenme aquí». César no pudo evitar hacer una pregunta nerviosa. ¿A dónde te está llevando, Hathor? A ver a Varuna. Dicho esto, el elfo giró y entró. Los demás, con la excepción de Meinkert, se quedaron con rostros confusos y dolidos. Creí que ese señor era el amigo de Hathor, murmuró Bastet. Yo también. Nephthys puso una mano sobre el hombro de Meinkert. Su capacidad para entender al elfo era a veces limitada, y eso la frustraba y la hería en el alma. Hathor era un misterio para ella. Sin embargo, a esta altura había tenido que aceptarlo, pero eso no quería decir que no hiciera ciertos esfuerzos para llegar más allá. Es por ello que recurría a Meinkert, quien, de todos, era el que, junto a ese extraño ser llamado Varuna, formaba parte del reducido club que, acaso por su condición de telepatía, podía entender mejor a Hathor. Tranquila, dijo, sereno. Ellos están tan confundidos como tú, pero el que parece ser el jefe sabe quiénes somos, o tiene una idea aproximada. Me parece, Nephthys, que nos han estado esperando. Varuna ha llamado a Hathor y Hathor le ha respondido. ¿Él también es telepata? Meinkert observó al patriarca, que desapareció tras la tienda, junto con Hathor. Lo es, contestó, pero Varuna es mucho más fuerte. ¿Más que tú? Preguntó, visiblemente afectada. No. Sin embargo, quisiera verlo más de cerca. Por cierto, Nephthys, sí, ya lo sé. Lo siento. Así es, si seguimos hablando en voz alta, esta gente va a entender perfectamente lo que estás diciendo. Si quieres desactivar el chip, solo date un golpecito en la sien y luego otro para reactivarlo. Lo notarás porque incluso tu propia lengua se te hará extraña por segundos. Un leopardo y un puma miraban sombríamente a Bastet y a Cesat. ¿Crees que piensan que venimos con el extraterrestre que los ataca? Estoy seguro de que no, siseó Bastet, cerca de su oído. Pero por las cosas que han pasado, también estoy seguro de que han perdido el gusto por las visitas de afuera. La mirada de la elfa se paseaba sobre cada persona que se acercaba silenciosamente para mirarlos. La brisa acariciaba sus largas túnicas. Son mucho más altos que nosotros, repuso, con voz algo temblorosa. Es como si la estatura media aquí fuera la de una persona alta en Titán. Aquí el más bajito se echa fácil 1,80 m. Al menos Hathor y Meinkert miden más que eso. Gracias a eso supongo que no nos verán del todo, como si fuéramos unos enanos. Lamentablemente así será. Y será porque, como siempre, tú lo jodes todo, pigmea. 1,77 m y con mucho orgullo, infeliz. Además, después de todo, hasta los yovedianos siguen siendo enanos al lado de los ogros. Un conejo con orejas larguísimas, que parecían un par de tijeras, miraba a Cesar con el ceño fruncido y la frente baja. Te lo juro que si no fuera porque Hathor está aquí, yo ya me habría ido. Hathor reprime sus poderes. Si no fuera porque Meinkert está aquí, yo ya me habría ido antes que tú. Hablaba solo por mí, Bastet. Me sorprende, teniendo en cuenta que puedes levantar un auto volador, averiado y arrojarlo contra un muro. Esto no es Titán, Sinope, ni cualquiera de las lunas del sistema solar. Te aseguro que varios aquí dan mi talla y posiblemente más. César giró la cabeza, preocupada, para ver hacia la entradilla por donde había desaparecido Hathor. Varuna dormía profundamente.
Su pequeña frente estaba perlada por gotas de sudor, que se detenían al llegar a los pequeños cuernos del puente de su nariz. El patriarca se colocó frente a la cama y miró a Thor. Vermión lo observaba con recelo. Thor decidió probar la eficacia del nanochip. ¿El niño está enfermo? El patriarca y el shogun se miraron las caras por un momento, fascinados. Sí. Puso todas sus fuerzas en llamarte. El elfo asintió. ¿Lo puedo despertar?, preguntó al tigre, cautelosamente. Este asintió y se hizo a un lado, conmovido por el hecho de que en algún momento, Varuna debió haberle hablado de él, de su Otosa. Thor se puso en cuclillas frente a la cama y tocó la frente del chico. Varuna. Lo llamó mentalmente, capturando su esencia entre el océano de los sueños, llevándolo a la conciencia con cuidado. Estoy aquí. Varuna abrió los ojos y lo contempló. Los ojos verdes del chico se movían buscando los de Thor. Poco a poco, empezaron a llenarse de lágrimas. Se sentó sobre la cama y lo abrazó con fuerza. El patriarca se giró hacia Vermión. Llama a Voltar y dile que venga inmediatamente. Cuando el coronel Baklava escuchó noticias sobre el avistamiento de un extraño objeto volador flotando sobre su batallón de naves en el desesperanzador informe de resultados, 2.000 millones de balas no habían hecho mella en el casco de la fortaleza enemiga. Si es que se le podía llamar casco a una superficie que nadie sabía si era sólida, holográfica, dimensional, cuántica o alucinatoria, sopesó la noticia como lo haría cualquier persona sensata que está en medio de una situación caótica. Se encogió de hombros y lo tomó como una mala noticia más, ocultando sus emociones ante los otros. Pero cuando recibió las fotos satelitales, supo que había algo extraño con ese objeto de color negro, que debía tener el mismo tamaño que una aeronave comercial que maniobraba con mayor agilidad que cualquiera de sus aviones de combate. Baklava no era científico y, para los efectos, no le interesaba serlo, pero ciertamente no hacía falta un diploma para darse cuenta de que había algo extraño, más allá de ver vehículos galácticos en un tiempo que no les correspondía, pues ese objeto volador no se parecía en lo absoluto a nada que hubieran visto hasta ese momento. El lobo pensó, de hecho, que era una nave bastante cercana a lo que ellos mismos, los Yovedianos, construirían siglos en el futuro. Era más familiar que cualquier cosa hecha por Pumo. ¿A dónde se había ido? No lo sabía, nadie pudo seguirle el ritmo porque, si bien los soldados que habían avistado el fenómeno pusieron mayor empeño en cumplir su misión, no fue posible mantenerle un ojo encima porque la nave simplemente desapareció, dejando, mucho después de haberse esfumado, una línea blanca que surcaba el horizonte, como una huella tardía. Baklava supo que solo había una cosa lógica que hacer: enviarle la información al general Argos. Cuando el anciano abrió la puerta de su escotilla, cada representante del alto mando militar se había visto obligado a residir en bases subterráneas, lo recibió con un camisón blanco y echó un vistazo a las imágenes. Finalmente, sacó una conclusión que quitó el polvo y las telarañas a los pensamientos del resto de la unidad científica. Esto no pertenece al invasor. Esto proviene de un mundo distinto. La tranquilidad con la que lo dijo sorprendió al coronel. Espero que estés pensando lo mismo que yo. El perro asintió suavemente y se dio media vuelta, camino a una silla, con las fotografías en la mano. Puedes apostar que sí. ¿Acaso seremos ahora el lugar de reunión de todo el gremio extraterrestre? El anciano no tenía respuesta. El shogun Vermión era una criatura de valores firmes. Y, al igual que su antecesor, no sonreía con frecuencia. En esto último se diferenciaba del presidente Voltar. También se diferenciaban en que para Vermión demasiadas cosas en la vida iban revestidas siempre de una seriedad de vida o muerte. Fue por ello que cuando envió su mensaje a través de uno de los sirvientes de la embajada del shogunato ante el Nim, el lobo supo que algo muy serio había pasado y que, aunque fuera muy extraño, el tigre no había mandado un mensaje urgente de 2 palabras solo por capricho. Ven inmediatamente. Voltar enrolló el pergamino. Sabía reconocer a millas la caligrafía de su hermano espiritual. Está de más decir que ponía las manos en el fuego por Vermión. Sabía que nunca hablaba a la ligera.
Sin embargo, esta vez sus previsiones se quedaron cortas, porque cuando se enteró de la noticia de la aparición de un nuevo objeto espacial no identificado, que según el general no estaba relacionado con Puno, supo, de algún modo, que el llamado que le hacían estaba relacionado con ello. En una realidad paralela donde todo está hecho de sombras y la vida no es más que un resplandor lejano, se envió un mensaje que cruzó la realidad cuántica como si fuera una pared de píxeles extendiéndose. Las noticias tenían color púrpura y su apariencia era de deformes telarañas, que se propagaban explotando en lenguajes inexplicables. No viajaban rápidamente sino que llegaban en el microespacio exacto en que se producían en la otra dimensión, que cualquier físico ignorante y abismado llamaría vulgarmente el mundo real. Todo ese sistema era como un túnel infinito en el interior de un árbol viejo, monstruoso y negro, por el que viajaban todo tipo de datos a través de un número infinito de cables entrelazándose en espasmos violáceos. Un sistema de intestinos delgadísimos e inacabables colgaba de formas que gritaban que no podía estar destinado a nada bueno. A diferencia de cualquier otra realidad alterna, ahí no podía entrar absolutamente nadie, salvo una sola criatura, la que lo había creado, la misma que había hecho una cicatriz en el plano real como una incisión cerca de los riñones del planeta. La misma que abrió cuidadosamente un túnel y de ahí arrancó un cable inherente a la realidad espacial de Yovedi, y en su lugar conectó otro fabricado por él, que había diseñado cuidadosamente para ese mundo. Uno que hacía que las pequeñas luces viajaran desfragmentadas por el universo de ramas negras y laberínticas, conteniendo en su interior cada palabra, cada sueño y cada sensación de cada habitante. Porque los sueños y los pensamientos, aunque la gente no lo sepa, tienen volumen y no desaparecen. En algún lugar, el universo toma nota de que han existido. Puno también había desconectado el cable de la madre naturaleza Yovedi y, en su lugar, se entrometió con el sistema y conectó otro de su morbosa caja de herramientas. Computadoras etéreas en todas partes leían cualquier tipo de información con absoluta eficacia. Era parte de su propio sistema de seguridad, de su complejísimo por si acaso. Todo el maremoto de información se hacía polvo cuando era administrado, procesado y desechado a la velocidad de la luz. Se hacían a un lado los sueños y los pensamientos básicos de los animales. Se daba especial importancia a la raza dominante, a la criatura predilecta. En la excepcional naturaleza yovediana había 3 especies capaces de razonar, 2 eran animales, la tercera, y principal, era la yovediana. Sobre ella estaba enfocada toda la atención de los vigilantes invisibles. Se filtraban los pensamientos menos importantes, los de los niños y los adolescentes, y se daba prioridad a lo que sucedía en la mente de los que eran líderes o aquellos que tenían el potencial para serlo, entre otros que ni siquiera sabían que poseían tales dotes. Eso era, por decirlo así, el software espía de Puno. Pero el problema real, yendo directamente al grano y dejando a un lado los tecnicismos, no era todo lo que se ha explicado hasta ahora. El problema era que el programa le acababa de informar lo que estaban diciendo y haciendo los nuevos visitantes. Las aspas biónicas del helicóptero poco hacían para interrumpir el silbido del viento. El pasto lechoso se mecía suavemente mientras el enorme aparato con turbinas y alerones, resguardado por 2 aviones de caza, que apenas eran visibles en el firmamento, llevaba al líder de la primera potencia mundial a su destino. Voltar miraba a través de la ventanilla. Las cuencas de los ojos estaban cada vez más oscuras, más doloridas. El lobo no aprovechó siquiera el tiempo que duró el viaje para dormir. Sabía que entonces le costaría mucho más despertar. Las medicinas apenas lograban opacar la migraña, y ya había abusado lo suficiente de ellas como para considerar que estaba jugando con su salud. Sin embargo, la situación lo ameritaba. Voltar era extraordinariamente poderoso en todo sentido, tanto por la colosal fuerza militar que comandaba como por los aspectos físicos y anímicos. Savari, la joven gata blanca que estaba siempre a su lado, y que lo observaba con creciente miedo, siempre consideró extraordinario el lazo que unía a Voltar con el shogunato.
Ella conocía la historia, pero había matices que no lograba comprender bien. Como el presidente se había movilizado sin mediar palabra ante el llamado de una sola persona, el lobo se había abstenido de darle explicaciones, y Savari solía ser delicada pidiéndoselas a él, en especial, pero no hacía falta mucho para darse cuenta de que se trataba de algo terriblemente importante. Extendió su mano sobre la de él. Casi dos de sus palmas podían llenar una de Voltar. El lobo giró lentamente la cabeza, mirándola con sus cálidos ojos verdes. Levantó un brazo y acarició suavemente su mejilla. Era víctima de circunstancias que se salían de su control, como por ejemplo, no saber exactamente con qué rostro estaba viéndola. No había perdido el temple, pero ya se sentía tan mal que no se animaba a mirarse al espejo. Lo lamentaba mucho por Savari, ser la amante de un tipo que no estaba casado ni comprometido con nadie, pues las uniones civiles no existen en la cultura de Yovedi, pero que era el líder supremo del Nim no era un fardo fácil para una hembra tan joven. Un fardo que, de hecho, había llevado muy bien, pero que ahora, por el mundo, su pueblo y su raza, debía resistir más que nunca, aun cuando el mañana fuera incierto. Por el amor del gran Arión. Masculló el piloto. Voltar rompió el contacto visual con Savari y giró la cabeza hacia el cristal. El oso veía a través de la ventanilla sin ningún cuidado y, cuando lo observó también, sintió un gran vacío en el estómago. Estaban cruzando el valle desde donde se podía ver la enorme nave espacial. La Sobekset parecía una bestia que vigilaba el valle. Hathor se hallaba sentado a un costado de la cama de Varuna, mirando al chico fijamente. Así ya habían estado por un rato bastante largo, excluyendo al mundo de sus asuntos. El patriarca sabía que se estaban comunicando de la forma que a ambos les resultaba más cómoda, telepáticamente. Se sentía tranquilo con la idea de que el chico fuera el embajador temporal, quien sabría adelantar la información que el nuevo visitante necesitaba saber hasta que Voltar se reuniera con ellos. Aun cuando el anciano se sentía emocionado, intimado ante el talento de Varuna. El patriarca podía escuchar los siseos, podía escuchar palabras en un volumen muy bajo, entrecortadas, de la conversación telepática que sostenían él y el extraterrestre. Meinkerdat, que había sido invitado a pasar por el propio Hathor, se hallaba de brazos cruzados a un costado de la tienda, mirando en dirección a su Shayal pequeño. El sabio dragón sospechaba que, de algún modo, él mismo no ocupaba el tercer lugar en destreza telepática sino el cuarto, pues intuía que aquel tipo también era capaz de escuchar la charla con total tranquilidad. Apartaron los pliegues de la tienda. Vermión reapareció, con Voltar tras él. Hathor giró la cabeza para mirarlos, en silencio. Sintió que había una hermandad ahí. Un círculo. Él, Meinkert y los demás tripulantes de la Sobekset estaban unidos, eran una pandilla cohesionada. Sintió que ellos eran parte de otra. El patriarca abrazó a Voltar e intercambiaron una reverencia casi ritual, antes de empezar a charlar en voz baja. Hathor se puso de pie, mirando a Varuna le hizo un guiño. El chico se quitó las sábanas de encima y saltó de la cama. El patriarca se hizo a un lado y Voltar se adelantó. Cuando el lobo empezó a hablar, el elfo se puso el dedo índice sobre los labios. SHHH. Y meneó la cabeza lentamente, mirándolo fijamente a él y luego a Vermión. Voltar giró la cabeza para ver perplejo a los demás, quienes a su vez lo miraron con igual sorpresa. El tigre se hallaba a medio camino entre el desconcierto y la indignación. Hathor puso una mano sobre el hombro de Varuna y se dirigieron fuera de la tienda. Meinkert fue el tercero en salir, no sin antes darse media vuelta y hacerles una seña con la mano. Los tres líderes volvieron a intercambiar una mirada de sorpresa. Caminaron por la ruta principal de la pequeña aldea improvisada. Cesat, Bastet y Neftis los seguían. El grupo se hizo pronto una caravana. Fueron al valle, lentamente, en dirección a la nave espacial. Pasaron de largo el helicóptero, desde donde Savari, resguardada por dos soldados, miraba lo inusitado. A Voltar siguiendo a un puñado de extraterrestres. El lobo la miró y le guiñó el ojo. Vermión miraba las espaldas de su protegido. Lo asustaba que la mano de Hathor estuviera sobre su pequeño, no le gustaba que estuvieran tan cerca, ni le agradaba que, lentamente, los estuvieran conduciendo a la nave espacial.
Finalmente se detuvieron todos, con la excepción de Bastet, que se adelantó y, con una secuencia casi invisible en la manga de su uniforme, hizo que el portal trasero de la Sobexet se abriera. Los guardaespaldas se movieron incómodos. Todos sentían cierto nivel de desconfianza, excepto Varuna, que miraba fascinado a su amigo. César y Bastet empezaron a subir por las escaleras y, antes de que Hathor los siguiera, el niño se dio media vuelta, mirando a Vermión, Voltar y al patriarca. El chico asintió varias veces. Él desea hablar con nosotros. Acto seguido, siguió a Hathor hacia la oscuridad. Vermión estuvo a punto de llamarlo, pero se quedó con las ganas, estirando su brazo instintivamente. El lobo, resignado, encaró a sus guardaespaldas sabiendo que les iba a pedir algo que no resultaría sencillo con la misma desfachatez que el elfo les había pedido semejante voto de confianza. «Quédense aquí», dio un paso al frente, sin escuchar sus quejas. «Vamos», musitó a Vermión. Cuando puso el primer pie sobre la escalera, se detuvo en seco y miró hacia abajo. Por el gran arión aquello era una nave espacial. El silencio era absoluto. El patriarca levantó su cayado y lo puso suavemente a un costado de la mesa holográfica, que mostraba un mapa en tiempo real del sistema solar de Yovedi, con el movimiento y la rotación lenta de sus planetas. Varuna estaba en la silla más próxima a la de Hathor, que lideraba la mesa circular con el respaldo más alto. Meinkert se hallaba del otro lado. A puerta cerrada, ordenó Bastet. Automáticamente, una plancha metálica se hundió a través del pasadizo, aislándolos del exterior. Se puso de espaldas, tecleando un comando sobre botones invisibles en una pared que reaccionaba al tacto con diferentes luces. Poco a poco, y con horror, Voltar observó cómo el vampiro se hacía cada vez más borroso, pues una extraña cúpula transparente los aisló del resto de la sala. Hathor supo leer la sorpresa de sus invitados y se adelantó. «Por favor, no se asusten». El vampiro, que solo era una figura humanoide tras un muro de interferencia, levantó el pulgar, dando así una señal a su Shah. «Están ustedes dentro de una paradoja artificial», prosiguió. «La delgada pared de la bóveda que está alrededor de nosotros nos separa unos escasos centímetros del exterior. En medio hay ondas viajando varias veces a la velocidad de la luz, chocando en todas las direcciones. Eso crea una pequeña incisión en la corteza de esta realidad que nos aísla por completo de Yovedi, aun cuando, en teoría, seguimos en el planeta. Tal experiencia no les va a hacer daño ni provocará efectos negativos de ningún tipo. Pueden sentirse extraños, pueden tal vez experimentar síntomas, pero les garantizo que no son otra cosa más que experiencias falsas provocadas por ustedes mismos». El elfo hizo una breve pausa para que pudieran digerir la información. «El motivo de reunirnos aquí y hacer esto es sencillo», prosiguió, observando a Voltar. Pumo nos estaba escuchando. Se vieron las caras y se removieron en sus asientos visiblemente perturbados, distrayéndose por primera vez de los haces de luz cósmica alrededor. «¿Quiere decir que nos escucha desde que empezó todo esto?» «Desde el primer día». «Así es», intervino Meinkert. «Lo ha hecho en sus bases, en sus casas, en los palacios, incluso podría hacerlo dentro de un submarino. Pumo puede escucharlo todo. Por eso hablaban telepáticamente», acotó el patriarca, como si se estuviera respondiendo una pregunta a sí mismo. Meinkert, sin embargo, negó con la cabeza. «No. Hablaban porque la conversación en ese momento era inevitable. Pero estoy completamente seguro», afirmó, mirando entonces a Hathor, «de que el tal Pumo también es capaz de leer toda información telepática o extrasensorial. Incluso las ondas beta, gamma, alfa y teta producidas por el cerebro. Nada se le escapa. ¿Quiere decir que es telepata, como nosotros?», preguntó Varuna. «No, pequeño. Simplemente tiene tecnología que le permite hacerlo», acotó Neftis. Los yovedianos miraron a la elfa con profundo desaliento. «Entonces todo fue una pérdida de tiempo», musitó Voltar, mirándose las manos. Sin que ninguno de los dos se lo esperara, Hathor dijo algo que impactó y desagradó profundamente a Meinkert y a Neftis. «Estamos aquí para ayudarlos en la medida de lo posible». Voltar y Vermión abrieron los ojos, con una emoción casi patética. «¿Pueden hacerlo?». «Creo que podemos». No se tomó más de 2 segundos antes de agregar. «Disculpe si parte de mi tripulación piensa que ustedes son tontos. Hathor».
exclamó la elfa. Ellos creen que ustedes no se han dado cuenta de que no deberíamos estar aquí, así como también creen que ustedes no son capaces de deducirlo sin necesidad de explicarlo. Voltar asintió. Lo entiendo muy bien. Sé que ustedes no son una delegación oficial. Una intervención así es muy peligrosa. Por lo que también me atrevo a agregar que sé lo que ponen en juego al hacer esto. Meinkert permanecía callado, viendo al cansado lobo. Neftis tenía la boca entreabierta. Ahora mismo me faltan las energías y las palabras para expresar mi infinito agradecimiento. Si tan solo fuera posible voltar, se forzó a sí mismo a no decir más. En sus ojos brillaba un resplandor casi húmedo. Hathor lo miraba fijamente, ensimismado. Meinkert giró la cabeza para observar a Susha y luego bajó la mirada, sobando su frente con enojo. Si bien haremos lo que esté en nuestras manos, la utilidad de nuestro aporte es incierto. Mi segundo al mando ha dicho que su atacante tiene una tecnología superior a la nuestra y eso podría significar una traba definitiva. ¿Qué saben ustedes de él? Sencillamente sabemos que un buen día vino con la intención de destruirnos. Eso es lo primordial. Y que está creando una base en una de las grandes ciudades del Nim, nuestro país. Pondré a su disposición las infinitas documentaciones que hemos reunido en el trayecto. Tal vez no sea muy útil, pero los orientará en lo básico. Háblale de Isaac. La tripulación de la nave giró la cabeza hacia Vermión. Isaac, sí, asintió, como si estuviera saliendo de un sueño. ¿Qué hay con él? Fue la primera persona que lo vio, repuso el tigre. Y la primera persona en enfrentarlo directamente, de una forma muy temeraria, pero excepcional. De más está decir que es la única persona que ha conseguido acercársele lo suficiente como para verlo cara a cara. Aunque ese último término tal vez no aplique. ¿Qué quiere decir? Esta vez fue Voltar quien respondió. No es como ustedes ni como nosotros. El lobo paseó su mirada por las caras de Meinkert y Neftis. Es muy extraño. Emite una luminiscencia muy tenue y es pequeño. Estoy seguro de que si traen lápiz y papel puedo hacerles una representación exacta. No tiene boca, ni brazos, ni cuerpo, y flota en el aire. Eso fue lo que nos dijo Isaac. Hathor miró a Meinkert. Al menos sabíamos que era muy extraño, repuso Neftis. Me da vergüenza admitirlo y en parte esto refuerza lo que les ha dicho el Shah hace unos minutos. No sabemos qué tanto podemos aportar porque nosotros mismos sabemos poco. Nuestra computadora no conoce a Pumo ni a nada que se le parezca. Es un completo extraño cósmico. Hubo un rato de silencio. Se vea por donde se vea, reflexionó Meinkert, aquí nos enfrentamos con el equivalente de las profundidades marinas del universo. Y no me gusta nada, Hathor. El elfo lo miró. Pero no sabemos mucho todavía, salvo que no es una raza que está invadiendo este planeta, sino más bien un solo ser. Eso puede ser una ventaja. Eso puede ser incluso peor, fustigó. Sabemos que posee una tecnología que no logramos entender nosotros mismos. Si creías que la ciencia de los fuegos fatuos era extraña antes de que se los inhabilitara después del incidente de Kadamaren, entonces esto es 20 veces peor. Tú sabes bien que yo no haría nada para ponernos en peligro. Hathor, lo sé, pero no te das cuenta de que ya estamos en peligro. Los Yovedianos los escuchaban en el más sepulcral silencio. ¿No te das cuenta de que hemos empezado mal, que todo esto es una metedura de pata? Nosotros estamos aquí y él ya lo sabe. Sabe también que su presidente y sus líderes, reprochó, señalando a Voltar, Vermión y el patriarca despectivamente, están aquí charlando contigo. ¿Y qué crees que está pasando justo ahora? Me apuesto a que está tratando de escuchar la conversación y, como no puede escuchar, piensa que algo malo está pasando, piensa que algo traman y como en efecto tiene razón, entonces lo estás haciendo enojar, de hecho, ya lo has hecho enojar. Hathor reflexionó por unos segundos y entonces miró a Voltar. Quiero hablar con Isaac. Neftis intervino con un profundo suspiro de rabia ante semejante demostración de necedad. No estarás subestimando al enemigo porque no es psíquico, ¿verdad? Te garantizo que ese no es el caso. Lo único que espero es que él sí nos subestime a nosotros. Tú no sabes ni siquiera si él tiene las mismas emociones o los mismos defectos que nosotros. Tú no sabes si para él existe la palabra subestimar.
Si quieres mi análisis, es más probable que ahora esté calculando la manera más efectiva de borrar tu trasero del universo. El lobo y el tigre miraban a Meinkert con gélido silencio. El patriarca en cambio lo hacía con un dejo de lamento. Entonces, ¿qué es lo que sugieres? Meinkert se lo quedó viendo por unos segundos, como si la pregunta lo ofendiera. Varuna le tenía miedo. En su frágil escala de horrores, el niño temía como a ninguna otra cosa a un extraterrestre no humanoide y pequeño de origen desconocido, pero Meinkert empezaba a ocupar un segundo lugar no demasiado lejano. Había algo en él, algo raro, que le hacía estar seguro de que era completamente diferente a los elfos y a Bastet. Lo miraba directamente a sus oscuros anteojos negros que parecían estar diseñados exclusivamente para proteger al resto del mundo de su mirada. Sugiero que abandonemos este planeta, de inmediato. Fuera de lugar. Eso no va a suceder. ¿Puedo responder? Sí. Bien. No tienes que probarle nada a nadie. ¿Lo sabías, no? Sí. ¿Estás seguro de que lo sabes? Sí. ¿Estás seguro de que haces esto porque no tienes absolutamente nada que probarle a nadie, vivo o incluso muerto, verdad? Sí. Y de paso quisiera decirte que yo espero que tú también lo sepas. No estoy seguro. Y si hay algo más detrás de todo esto, necesito que me lo digas. Debes estar seguro. No hay nada más que decir, Meinkert. No estás obligado a ayudarme si no lo deseas, esa es la única concesión que tú puedes hacer y los demás no. Y quiero dejarlo en claro ahora. Si me vas a ayudar quiero que sea porque lo quieres hacer y no porque crees que tienes viejas deudas pendientes conmigo o con los elfos. Pero si no puedes evitar pensarlo así, si piensas que todo esto es una obligación moral, entonces me obligarás a darte de baja en este instante. Hubo un corto intercambio de miradas. César los miraba visiblemente nerviosa. Meinkert movió las mandíbulas despacio y emitió un gruñido. Pues sí, lo atajó a Thor. A ese punto me haces llegar para probarte que soy sincero. Está bien. Y lo harás porque lo deseas, ¿no? Lo interrogó, como si fuera un viejo cuestionario. Sí. Aunque si no fuera así, igual quedaría atrapado en este planeta condenado. Pero sería distinto, ¿ves? A eso se le llama karma. Giró la mano en dirección al elfo, como si estuviera espantando un murciélago. ¿Quiénes podrían decirnos más acerca de Pumo? Preguntó entonces, dirigiendo la mirada a Voltar. Hay dos sujetos, contestó el lobo, reflexivo. Isaac Argos, general de la aviación. Un alto oficial de nuestra armada. Quiero hablar con él, interrumpió. Y que el Shah, mientras tanto, hable con quien usted llama Isaac. Neftis suspiró profundamente. Y supongo que yo voy a tener que desviar la atención de Titán, ¿no es así? Hathor negó vehementemente. Te he dicho que no voy a meterte a ti ni a nadie en problemas. No vas a mentir por mí. ¿Y entonces? Sencillamente dirán que los obligué a permanecer aquí por mi testarudez, respondió. Tú también eres libre de hacer lo que consideres justo, si quieres tener también ese derecho. El único inconveniente es que la Sobexet es mía y yo decido qué hago con ella, lo que incluye a dónde va. ¿Qué es Titán? Preguntó Vermión. Es el planeta de donde ellos vienen, contestó Varuna, con entusiasmo. Va, a decir verdad, es una luna, te lo explicaré todo después, Ortosa. Pero ¿y qué si se comunican, Hathor? Para cuando debamos estar de vuelta, quizá incluso antes, van a lanzarnos un llamado. Entonces no contestes. Los ojos de Neftis eran cada vez más grandes. Y si después de que no les contestes deciden venir, que lo hagan, querida, la tranquilizó Meinkert. Después de todo, quizá no sería mala idea que vinieran con una flota. Y tratándose de Hathor, posiblemente desplieguen al Pegaso. Soñar no cuesta nada. Eso es mejor que pensar en el tribunal. Neftis lo miró con agradecimiento y Hathor con reproche. El patriarca se revolvió en su silla. ¿Y si hicieran eso mismo? Si los llamaran y nos permitieran dialogar con ellos y explicarles, ¿no podríamos suplicar su ayuda? Hathor negó con la cabeza. Lamentablemente, no. Nos ordenarían salir de aquí y eso sería todo. Aún en una situación como esta. Cuestionó Vermión. Aun si es una potencia extraterrestre atacando a una raza más débil.
Tampoco es como si los pudieran condenar a ustedes por tan noble acto. No van a interferir en ningún asunto que suceda fuera de nuestro hogar, el sistema solar, lamentó Cesat. Menos si se trata de una raza que todavía no ha entrado de lleno en la era espacial, y para entrar en la era espacial se necesita algo, bastante más, agregó, que haber visitado la Luna o incluso el planeta más próximo. Se supone que no deberían vernos. Esto es una alteración del formidable curso de su historia. Pero ya ha sido alterada. Aún así. Aún si son víctimas del ataque de una raza o alguien con tecnología considerablemente superior. Fuera de nuestro límite, el sistema solar, las leyes de convivencia no aplican. Lamentablemente, el universo en sí mismo sigue siendo una selva. Y lo será por siempre. En él, el fin justifica los medios, gruñó Meinkert. Y por eso mismo es que nosotros, o por lo menos yo, dijo a Thor, mirándolos, puedo hacer lo que quiera. La elfa le dedicó una mirada agria, mientras que Voltar hizo una inclinación respetuosa. Lo agradecemos mucho. Thor imitó el gesto lo mejor que pudo. Esto quiere decir que voy a tener que desempolvar a un viejo amigo, con todo el pesar de mi alma. Varuna giró la cabeza hacia el elfo, como si por primera vez dijera algo de lo que no estaba enterado. Concuerdo, asintió Meinkert. Dio es lo único que puede ayudarnos a conseguir más información. Thor asintió también. De esa forma, creo que sabremos mejor cómo empezar a atacarlo. Pero incluso Dio puede tomarse su tiempo. ¿Quién es Dio?, preguntó el patriarca. Thor lo miró, sonriendo. Llámelo una supercomputadora, si tiene a bien, yo mismo no le sabría decir. Super, incluso en la escala de ustedes, reflexionó Varuna, como si estuviera hablando dormido. Pertenecía a mi padre. Mientras miraba a Thor, Nephthys supo lo importante que se estaba tornando esta misión, teniendo en cuenta lo que significaba desempolvar a Dio. Pedirle explicaciones, nuevamente, solo para que él replicara con excusas escuetas y oscuras, otra vez, no iba a ayudar más que a precipitar que volviera a mandarlo al demonio, solo para volver con él a la semana siguiente, como ya había ocurrido más de una vez. Momentos como esos eran los que la convencían, con mayor fuerza que nunca, de que el amor era para estúpidos. Por otro lado, el padre de Thor, quizá el ser del que más había oído hablar desde que era niña, envuelto siempre en un fascinante halo de misterio, incluso para aquellos que no solo conocen la historia sino que la vivieron, era la razón por la que en gran medida los superhéroes se habían vuelto obsoletos durante su infancia y Thor era quien era. Era conocido en el primer y último planeta del sistema solar, y uno de los 12 personajes principales que aparecían en lo que Meinkert había llamado el incidente de Kadamaren. Un suceso que casi culmina en una guerra, y que hubiera podido cambiar el curso de la historia de sus razas bajo la merced de un megalómano colosal. Ahí estaba él, su amante, su Shah, y la criatura más necia y tonta que había conocido en su vida, impulsado a jugar, estando consciente de ello no, a ser un héroe. ¿Estaba intentando imitar a su padre? No. Todos los que conocieron la historia a fondo, todos los que supieron realmente qué pasó, pues todas las grandes historias llevan otra adentro, mucho más oscura, sabía, perfectamente, que aquel tipo no fue un héroe. Thor en cambio, jugaba a ser uno o por lo menos esa era la versión simple, la versión que parecía destinar al resto del mundo, porque de sus motivos reales, él no le hablaba a nadie. Quizá, al final, era mucho más simple y menos doloroso pensar que lo estaba haciendo por eso, por la ridiculez de creer que el universo funcionaba a su modo. ¿Qué sucederá una vez que recaben más información sobre el enemigo?, preguntó Voltar. Veré si es factible negociar con él, contestó Thor. ¿Y si no lo es?, atajó Vermión. Entonces el enfrentamiento será inevitable. Aquellas palabras condenaron la sala a varios segundos de silencio. El elfo sonrió, paseando su mirada por los Yovedianos. Les garantizo que esta vez no se va a quedar tan pancho cuando reciba un ataque. Le vamos a dar con toda la artillería pesada que tenemos a bordo. La sonrisa de Vermión fue tan grande que por un momento pareció terrorífica. Meinkert, por su parte, se frotó los ojos. Tenemos que escoger un lugar para ellos, Voltar, repuso el patriarca. A menos que los señores deseen permanecer a bordo de la nave. Estaremos contentos si nos ubican en un lugar.
No tendrá inconvenientes si desean dejarla dentro del palacio, repuso Vermión. Tenemos un sótano gigante en el lecho de la montaña. Hathor vetó la idea. No quiero que destruyan su palacio y su montaña por la nave, pues es lo único que no podemos ocultar del enemigo, aun si la introdujéramos en el fondo del planeta. Alguien estará siempre aquí en caso de emergencia. La Sobeckset puede moverse velozmente y pelear. Quiero que sea ella la que proteja su hogar, no al revés. Por otro lado, todo tipo de ondas imaginables, e inimaginables, deben estar cayendo sobre ella ahora, informó Meinkert. Todos se lo quedaron viendo en agitado silencio. Tú bien lo has dicho, prosiguió, levantando los brazos. Esto es lo único que no se le puede ocultar a Pumo, porque es demasiado grande. Es casi seguro que, al ver que no ha podido escuchar nuestra conversación, haya analizado todo el caso hasta el cansancio y puede que tenga un perfil de cada uno de nosotros, cotejado con la información que consiguió sacarnos su nave nodriza allá arriba. Ese sería el primer paso. Tú ya sabes cuál es el segundo. El segundo es atacar directamente. Pero tengo una pregunta. Todos miraron a César con atención. Voltar permanecía con las manos juntas. ¿Por qué si Pumo quiere destruir este mundo no lo ha hecho todavía? El lobo asintió, dispuesto a responder, pero Varuna se le adelantó. Porque quiere obtener algo de aquí. Hathor y Meinkert se miraron las caras. Es impresionante. ¿Acaso un recurso que necesita para su propio mundo? Intentó adivinar Vermión. ¿Algo que nosotros tengamos que él no? Meinkert sacudió la cabeza. Nosotros podemos duplicar cualquier recurso natural con nuestra tecnología, date una idea entonces de lo que puede hacer Pumo. Es inverosímil que ataque porque necesita algo de aquí. El hidrógeno compone el 75% de la materia del universo y, a decir verdad, es muy fácil de recrear. Eso echa al traste el argumento del 90% de nuestras películas de ciencia ficción sobre invasiones extraterrestres, acotó el chico, bajo la mirada confusa de los elfos y Meinkert. Yo estuve ahí, dijo Voltar, el día que Pumo declaró sus intenciones. Lo recuerdo como si fuera ayer, nunca se me va a olvidar, él dijo exactamente. Necesito destruir este planeta. Meinkert parecía estar incluso irritado ante su propia incapacidad de desentrañar el secreto. Conecta a Dio cuanto antes, por favor. ¿Hace cuánto dijo Pumo eso, ya? Voltar miró a Thor por un segundo, casi confundido, pero supo poner su palabra en el contexto adecuado. El elfo lo había llamado ya como si fuera lo más natural. Antes de ayer. Entonces es un proceso. Pumo lo va a destruir poco a poco. Nephthys miró hacia el costado, intentando distinguir la sombra desfigurada de Bastet, que los esperaba del otro lado de la fisura dimensional. El vampiro parecía estar tecleando furiosamente sobre la pared. Entonces debemos concluir que, contra todo pronóstico, Pumo ambiciona algo de este planeta, puntualizó Meinkert. Jovedi tiene algo excepcional que él no puede reproducir con tecnología. Varuna, tú no has intentado comunicarte con Pumo mentalmente, ¿verdad? El chico miró a Thor casi ofendido, como si lo hubiera subestimado. Vermión lo miró con terror. Ni jodiendo. Exclamó, olvidando por un momento que estaba ante la presencia de su otosa. Excelente. Perdona, pero quiero reiterar que jamás debe pasársete por la cabeza semejante cosa. El chico asintió rápidamente. Para él, explicó, viendo entonces a los demás, ustedes y también nosotros no somos más que ondas, líneas en un gran y complejo electrocardiograma, energía medible. Debes saber que Varuna tiene poderes excepcionales, pero es posible y espero que tú me des la razón, Meinkert, que ninguno de nosotros resulte especialmente interesante para él. Varuna es muy inteligente, como ya lo ha probado, pero si alguien más tuviera poderes, e intentara establecer un nexo con Pumo para amedrentarlo o simplemente insultarlo en un ataque de estupidez inusitado, eso lo podría atraer como si atrae a los seres dimensionales. Cuando encuentran una entrada a este plano, sería como un farol brillando en la oscuridad. Cuando Hathor, un extraterrestre, un ser prodigio de un mundo tecnológicamente superior, un sabio pisando un planeta con siglos de atraso en comparación con su pueblo, pronunció la frase seres dimensionales, abrió una puerta al horror en el corazón de Varuna. El patriarca cerró los ojos con dolor y miedo.
Las pesadillas más monstruosas de los escritores yovedianos no estaban muy alejadas de la realidad, después de todo, y para consternación de los escépticos, sí había algo más allá. Esas cosas que deambulaban en los rincones más oscuros de la mente existían, en algún lugar del universo. Pumo les ha podido hablar directamente. Varuna me lo ha dicho. Ustedes establecieron comunicación con él, ¿no es así, Shah? Voltar asintió. No se deje engañar, afirmó el elfo entonces, tajante. No sé por qué Pumo habrá accedido, pero no se me ocurre otra cosa más que quizá algún tipo de morboso experimento. Meinkert se enfadaría conmigo porque estoy usando términos muy llanos, pero yo diría incluso que puede que también lo haya hecho por maldad. Pumo no tiene nada que hacer hablando ni razonando con ustedes más que perder el tiempo. Varuna me lo explicó todo mientras conversamos en la aldea, y créame que si habló con ustedes, no fue más que para hacer una serie de asquerosos ensayos, como cuando alguien intenta mover un pez cambiando las paredes de cristal que hay dentro de un acuario, para ver qué reacción consigue del animal. Él no tiene voluntad de entablar una conversación real ni razonar, ni tampoco es una criatura que vea el universo de la misma forma que nosotros, que somos de sangre caliente. En él no hay misticismo ni amor racional o primitivo, y eso le confiere un cuadro de nosotros y del mundo igual que el que tendría una araña, solo que, si se quiere, mucho más frío y gris. Meinkert. El misterioso hombre asintió, suavemente. Hay que verlo y, sobre todo, hay que ver cómo reacciona de ahora en más nuestra presencia. Pero sí, de lo poco que sabe Hathor, lo que ha dicho es acertado, y crucemos los dedos para que no sea un ser pandimensional real. Todavía hay muchas preguntas y eso solo hace que quiera entrevistarme con ese muchacho, que llaman Isaac. Pero la elfa estaba absorta, ya alejada desde hacía varios minutos de la conversación, mirando para afuera, a la sombra difusa del vampiro, que ahora se hallaba en la pared del frente. Sobre todo, quiero tener unas palabras con su general Argos, si les parece bien. Hablará con él en menos de una hora. ¿Saben qué es eso que está construyendo fuera de Solares? Preguntó Voltar y luego se interrumpió a sí mismo, para corregirse. La ciudad enorme que vieron, a menos que no hayan sido ustedes allá arriba. Fuimos nosotros, afirmó Hathor. Lamentablemente no tenemos idea de qué es exactamente y me inquieta tanto como a usted. El elfo se sorprendió por la agudeza del Shah de los Yovedianos, detalle que nunca olvidaría. Varuna tenía un lugar privilegiado en su corazón no solo por ser su amigo, y la persona por la que, por ahora, estaba haciendo esto, al fin y al cabo. Reconocía que lo consideraba en un puesto más alto porque era telépata. Sin embargo, se daba cuenta rápidamente de que para todo lo demás, él y su tripulación eran casi idénticos a los Yovedianos, y eso incluía a Meinkert y a Bastet, por más vampiro que fuera. Tenían la misma inteligencia, la misma capacidad para razonar, la misma astucia, el mismo criterio para crear, tenían la misma capacidad de misticismo e incluso de otras especies en la misma era tecnológica que los Yovedianos no habían alcanzado aún. Aquel misticismo que demasiada falta le había hecho a otros mundos que se extinguieron en el paroxismo de la estupidez. Nephthys seguía viendo hacia afuera, con un dejo de preocupación entre ceja y ceja. Entonces es hora de dar por terminado el concilio. ¿Algo más que decir? Sí. Varuna miró con atención y sorpresa a su otosa. El tigre se aclaró la garganta. No soy capaz de expresar la gratitud que siento por lo que están dispuestos a hacer. Millones de cosas se dirán más adelante, pero nada podría servir para demostrar nuestro agradecimiento. Solo les quiero decir en nombre mío y de nuestra raza. Muchas gracias, muchísimas gracias. El chico se miró las manos, intentando no llorar. Hathor asintió respetuosamente. Meinkert, ¿tú tienes algo que decir? El hombre arrugó los labios, pensativo. Por lo poco que he visto, nuestro enemigo es capaz de manipular la materia a su antojo. Esa es una tecnología que nosotros no hemos sido capaces de controlar, ni los elfos, ni los ogros, ni en el imperio de Ion ni en el triunvirato de Porcia. Se han hecho avances, pero todavía queda mucho por descubrir. Se dice que los únicos que lograron eso a la perfección fueron los antiguos, es decir, tu gente y la gente de tu padre, Hathor. Ya por ese motivo, la sola idea de una pelea contra este enemigo es horrible.
También hemos visto que tiene computadoras y robots, nada sorprendente para nosotros que hemos domesticado los secretos de la inteligencia artificial, y con ello trastocado, por medio de la ciencia, la creación de nuevas formas de vida. Pero cuando supimos que Pumo nos escuchaba, fue porque tú y yo lo presentimos. Si no fuéramos telepatas, no habríamos tomado esta precaución, y eso solo me dice que posee robots, computadoras que no podemos ver, no porque sean invisibles, en cuyo caso podríamos tocarlas, sino porque están hechas de agua, viento y otros elementos. Insisto, su tecnología es más avanzada que la élfica y eso me asusta. Por encima de todo eso, mi fidelidad contigo es absoluta. Estoy a tu lado, sea lo que sea en lo que nos estemos metiendo. Hathor volvió a sentir. Entonces, en ese instante el elfo fue interrumpido. El campo de fuerza alrededor de ellos se esfumó como una nube. Bastet se hallaba molesto, respirando agitado. Lamento interrumpir, Shah, gimió. El enemigo ha conseguido sintonizar el canal espacio-tiempo de la cúpula. No esperé que pudiera hacer algo como eso. Lo siento mucho, muchísimo. No lo detecté a tiempo, maldita sea. Hathor se puso de pie, Meinker dio un manotazo a la mesa, irritado. ¿Cuánto ha conseguido escuchar, Bastet? Solo los últimos 5 minutos, dijo, mirando hacia abajo, con una expresión entre la rabia y la pena, y les recuerdo que cuenta también lo que digan ahora. Hathor miró hacia arriba y, en ese momento, su rostro se transformó. A Varuna se le puso la piel de gallina, sentía un hormigueo terrible en todo el cuerpo. Si llegaba a hacerse tan solo un poco más fuerte su aura, podría llegar a despedazarlos por completo. Era Hathor. Como si su presencia estuviera haciéndose más grande cada vez, y su sombra fuera capaz de cubrir no solo el páramo, sino el mundo entero en una vorágine de llamas más terribles que el mismo infierno. Se preguntó si los otros podían sentirlo, se preguntó si a los otros también les crepitaba la sangre. Y supo que sí. El mismísimo patriarca lo miraba con una expresión que el chico jamás pensó que contemplaría en el anciano, con miedo. Y cuando habló, el alma de todos se enardeció. Intenta lo que quieras, exclamó en lengua élfica antigua, pero si tus inútiles máquinas te han dicho la verdad, entonces sabrás quién soy yo, y después sabrás que tus esfuerzos no valdrán, que has viajado del rincón oscuro del que vienes para nada. Conóceme y lo sabrás bien. Poco a poco, como si las vibraciones en el aire se apagaran con el simple girar de una manija, todo volvió a la normalidad. El oxígeno ya no quemaba, ya no sentían espinas alrededor del corazón. Hathor volvía lentamente a su cascarón, uno que, comprendía ahora a Varuna como nunca antes, se cuidaba de no romper. Voltar no comprendía cómo lo había conseguido entender, pero lo había hecho. Vermión, que tenía los ojos bien abiertos y las orejas replegadas hacia atrás, tampoco, y no era una alucinación. Lo habían entendido como si él hubiera hablado directamente a sus almas. Hathor había declamado en una lengua que no conocían, pero lo habían entendido de todos modos, desde la primera hasta la última palabra. Se sorprendieron a sí mismos descubriendo que sus espaldas estaban haciendo presión contra el respaldo de las sillas. Sus miradas eran como las de aquellos que observan a un gigante. La situación fue interrumpida por un sonido agudo que parecía venir de la pared. Todos giraron sus cabezas. Era una serie de pitidos continuos que la nave les enviaba. Bastet se acercó a la consola, mirando las imágenes holográficas sobre el tablero. Presionó un sector de la mesa que pronto se encendió. Acaba de llegar un mensaje. El vampiro entonces se dio media vuelta, mirando a Hathor. Ese es para ti. Colócalo en pantalla. Para Hathor. Remitente. Desconocido, irrastreable. No me hagas enojar.